Buenas tardes, yo soy Dayana Calero Spelucín y en esta oportunidad voy a hablarles de los trabajadores de dirección y confianza a propósito de los recientes pronunciamientos judiciales. Vamos a hablar de sus particularidades. Hay que iniciar con una pregunta central. ¿Quiénes son los trabajadores de dirección y de confianza? El personal de dirección es aquel que ejerce la representación general del empleador frente a otros trabajadores o frente a terceros, o que lo sustituye o comparte con aquellos funciones de administración y control, o de cuya actividad y grado de responsabilidad depende del resultado de la actividad empresarial. Tienen tienen características muy singulares. Por ejemplo, la posición del cargo ocupado por el trabajador dentro de la estructura de la organización de la empresa, que supone que el trabajador de dirección ejerce la representación general del empleador frente a otros trabajadores o a terceros, o lo sustituyen, ostentando poderes y facultades propios del empleador. Estamos hablando de un personal de dirección. Las facultades adicionales con los que cuenta el trabajador son particulares. ¿Por qué? Porque el trabajador de dirección comparte funciones de administración y control del empleador, pues es aquel que dirige la actividad. Asimismo, un trabajador de dirección tiene injerencia sobre las decisiones del trabajador en la actividad empresarial, es decir, de los demás trabajadores en dicha actividad. En el caso de un trabajador de dirección, de sus labores depende el resultado de la actividad empresarial. Ahora bien, ¿quiénes son los trabajadores de confianza? Los trabajadores de confianza suponen aquellos que laboran en contacto con el personal de dirección, con el empleador y con las personas de confianza también, teniendo acceso a secretos industriales, a secretos comerciales, a secretos profesionales y en general a informes de carácter reservado. Asimismo, aquellas cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección. También contribuyen a la formación de decisiones empresariales. Es por eso la confianza. De ahí emana la dirección directa de confianza por la estrechez que tiene con el personal de dirección. Ahora bien, la posición del cargo ocupado por el empleador dentro de la estructura organizacional de la empresa de un trabajador de confianza labora en el contacto personal y directo, como ya lo mencionaba, con el empleador o con el personal de dirección. Es decir, orgánicamente hay una dependencia inmediata y fáctica de relación sin intermediarios, es decir, la relación es total y netamente directa. Asimismo, el tipo de información que tiene a cargo el trabajador es de carácter privilegiado. Su posición le permite acceder a una información no común, no ordinaria, sino una información privilegiada, a la que otros trabajadores comunes y corrientes no pueden acceder. Finalmente, la injerencia de sus opiniones del trabajador en las decisiones empresariales son de suma relevancia, pues en el caso de los trabajadores de confianza, sus opiniones e informes son presentados directamente al personal de dirección, como ya lo mencionábamos anteriormente, y esta información contribuye directamente a las decisiones empresariales y del giro de la empresa. Ahora, vamos a ver la diferencia de los trabajadores de dirección y confianza a comparación de los trabajadores comunes. Esto en virtud a un expediente, al expediente del Tribunal Constitucional 003391-2014, que me parece que lo explica de manera excelente cuáles son estas diferenciaciones neurálgicas que se debe tener presente al momento de considerar a un trabajador común versus a un trabajador de confianza o de dirección. Encontramos que
La confianza depositada en él, en los trabajadores, por parte del empleador, es de manera confidencial y directa. La relación laboral es una relación especial que se basa en la recíproca confianza de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe como fundamento laboral especial. Se fundamentan en la buena fe. Como ya repito, esta relación es íntima. Esta relación realmente es directa sin intermediarios. Por eso se fundamenta en la buena fe. También la representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, las mismas que lo obligan con el destino de la institución, de la empresa y o intereses particulares de quien lo contrata, de tal forma que sus actos merezcan plena garantía y plena seguridad. También la dirección y dependencia. Acá hay una diferencia bien marcada. La dirección e independencia, es decir, puede ejercer funciones directivas o administrativas en nombre del empleador, los empleadores de dirección y de confianza, hacerla partícipes de sus secretos, dejarla que ejecute actos de dirección, administración o fiscalización de la misma manera que el sujeto principal. Sustituye en representación al empleador de manera total. Esto es algo totalmente claro respecto a un trabajador común. También, no es la persona la que determina, hay que considerar que no es la persona la que determina que un cargo sea considerado como de confianza, dado que la naturaleza misma de la función es lo que determina la condición del trabajador. La pérdida de confianza que invoca el empleador constituye una situación especial que exige el contrato de trabajo, a diferencia de los despidos por causa grave, que son objetivos. Esta, en cambio, es de naturaleza subjetiva. ¿Qué significa eso? Que el retiro de la confianza comporta la pérdida de su empleo siempre que desde el principio de sus labores este trabajador haya ejercido un cargo de confianza o de dirección. Estamos hablando frente a un caso excepcional en relación con los otros trabajadores comunes. Ahora bien, dicho esto, vamos a irnos a los tipos de trabajadores de dirección y de confianza, dado que si bien ya son una tipología especial, ello no supone o no enerva el hecho de que no hayan subcategorías o subtipos de trabajadores de dirección y de confianza entre esta categoría especial. Tenemos, en primer lugar, al trabajador exclusivo o puro de esta categoría. Es decir, en el caso del trabajador de dirección o de confianza haya venido dicha calificación desde el inicio de su relación laboral, es decir, que no accedió a un puesto que no tenía tal calificación al inicio de la relación laboral y que luego de eso devino, el Tribunal Constitucional reconoce que en estos casos el trabajador no tiene derecho a una indemnización, no tiene derecho a una reposición, perdón, pero sí al pago de una indemnización por despido arbitrario. El otro caso es el trabajador mixto. ¿Qué supone ser un trabajador mixto? En el caso del trabajador de confianza que haya obtenido posteriormente dicha calificación, el Tribunal Constitucional reconoce que tiene el derecho a la reposición en el puesto que ocupó y hasta antes de su calificación como trabajador de confianza. ¿Qué enerva esto? Esto no enerva el hecho de percibir una indemnización por despido arbitrario en lugar de solicitar una reposición. ¿Por qué es importante demarcar estas dos tipologías de trabajadores, ya sea exclusivo puro o mixto? Es importante, pues en el caso del empleador alegue la pérdida de confianza, se deberá tener en cuenta esta clasificación. Y las consecuencias son distintas, como hemos visto ya, como lo he dicho anteriormente. Pues en el caso del trabajador de dirección o de confianza exclusivo o puro, que era la primera tipología,
no tienen derecho a la reposición ni a la indemnización. Mientras que en el segundo caso, es decir, en el caso de aquellos que accedieron a un puesto con tal calificación, tienen derecho a la reposición al puesto anterior o al pago de una indemnización, pero ellos no pueden permanecer bajo ninguna circunstancia en el mismo puesto de dirección o de confianza posterior a la pérdida de confianza del empleador. ¿Cuáles son las formalidades en la calificación? Ahora vamos a ver las formalidades en la calificación de los trabajadores de dirección y confianza. Pues bueno, vamos a remitirnos al artículo 59 del Reglamento de la Ley de Fomento y del Empleo, aprobado por el Decreto Supremo 001-96-TR, que señala que el empleador debe seguir el procedimiento que describiré a continuación para calificar los puestos de trabajo como de dirección o como de confianza. En primer lugar, se debe de identificar y determinar los puestos que puedan ser calificados como tales. El empleador debe identificarlos, debe de tenerlos ya predispuestos antes que acceda una persona como trabajador de dirección o de confianza. En segundo lugar, se debe de comunicar por escrito al trabajador o a los trabajadores que ocupen tales puestos. Esto es importante. En tercer lugar, se debe consignar en el libro de planillas y de boletas de pago las calificaciones correspondientes. Este es el procedimiento de catalogar o de condicionar a un trabajador de dirección y de confianza. Son las formalidades que el empleador debe tener como mínimo y que debe cumplir sí o sí. Ahora bien, en adición, el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, ¿qué predica? Precisa que la calificación de los puestos de dirección o de confianza es una formalidad que debe observar el empleador, como ya decía anteriormente. Su inobservancia no enerva dicha condición si la prueba actuada está acreditada. Lo establecido en esta norma, ¿qué significa? Pues deja claro que, si bien es cierto que existe una formalidad de calificación de los puestos de cargos de confianza o de dirección, como ya mencionaba anteriormente, serán los hechos que primen para determinar la calificación del puesto correspondiente. La formalidad no es determinante, es decir, la formalidad no es determinante. ¿Por qué? Porque van a primar la calificación de los puestos y priman los hechos sobre las formalidades y también en virtud al principio de la primacía de la realidad. El artículo 61 de dicho reglamento prevé que el plazo para impugnar la calificación de dirección o de confianza en caso el trabajador no esté de acuerdo es de 30 días. Es impugnable. Efectos de la calificación en la relación laboral. El primer efecto lo encontramos en que se encuentran sujetos a un mayor periodo de prueba. Esto es un claro ejemplo de la condición especial de confianza que tienen aquellos trabajadores. Según las disposiciones del artículo 10 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, los trabajadores de confianza pueden estar sujetos a un periodo de prueba hasta de 6 meses, mientras que los trabajadores de dirección pueden estar sujetos a un periodo de prueba hasta de 1 año. En segundo lugar, no pueden integrar un sindicato, a menos que, claro, el estatuto del gremio laboral lo permita expresamente, conforme al literal B del artículo 12 del texto único ordenado de las leyes colectivas de relaciones de trabajo. En tercer lugar, no se les aplican los convenios colectivos de trabajo. Esto desincentiva la sindicalización de tales trabajadores, pues pese a que se pueden afiliar a un sindicato, en tanto el estatuto, como ya lo habíamos dicho antes, lo permita, no gozan de uno de los principales beneficios de dicha afiliación, como es la aplicación de los convenios colectivos que su sindicato celebre con el empleador
conforme al artículo 42 del texto único ordenado de las relaciones colectivas de trabajo. Tampoco se les podrán aplicar los convenios que celebren el sindicato de tales trabajadores que no integran, pero que por ser mayoritarios, es decir, podrán aplicarse a los no sindicalizados. En cuarto lugar, tenemos el efecto de que no pueden convocar a una huelga. Según el artículo 77 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, no pueden ejercer este derecho en relación a la vinculación estrecha que tienen con el empleador. El quinto efecto versa sobre que no están sujetos a la jornada máxima legal u ordinaria en la empresa. Normalmente 8 horas diarias o 48 horas semanales es la jornada ordinaria. En tanto no sean trabajadores de dirección o confianza, no están sujetos a fiscalización inmediata, en virtud del artículo 1 de las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada. Son trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata los que realicen sus labores o parte de ellas sin supervisión inmediata del trabajador. Este no les dice continuamente cómo hacer su trabajo, o que lo hacen total o parcialmente fuera del centro de trabajo, según el artículo 10 del literal C del Decreto Supremo 008-2002-TR. Así, puede sobrepasar tal jornada y no percibir horas extra. Los trabajadores de confianza sujetos a fiscalización inmediata sí están sujetos a la jornada máxima legal u ordinaria en las empresas. Acá hay una distinción clave. El sexto efecto versa en virtud de que los trabajadores de confianza no gozan de un descanso semanal obligatorio. Normalmente es el domingo, como muchos de nosotros lo tenemos, conforme al artículo 5 del reglamento de la Ley de Descansos Remunerados, aprobado por el Decreto Supremo 012-92-TR. Ellos no gozan, los trabajadores de dirección no gozan del descanso semanal obligatorio. Los trabajadores de dirección que deciden autónomamente al momento de goce de sus vacaciones no tienen derecho a una indemnización por falta de descanso vacacional. En caso no disfruten oportunamente del mismo por decisión propia, según el artículo 24 de la Ley de Descansos Remunerados, dice que los trabajadores de dirección que decidan autónomamente en su libre albedrío el momento de goce de sus vacaciones no tienen derecho a ninguna indemnización por falta de las mismas. Por lo tanto, si tienen ese poder para decidir por sí mismos el momento del descanso vacacional, también tienen el derecho del pago de una indemnización vacacional. Entonces, todo se circunscribe a la verificación de la facultad de decidir de forma autónoma el momento para el goce del derecho de las vacaciones. Tampoco cuentan con estabilidad laboral absoluta. La diferencia entre la estabilidad laboral absoluta y la relativa es que en la primera, un trabajador al ser despedido arbitrariamente puede solicitar la reposición o la indemnización, mientras que según los criterios del Tribunal Constitucional en el segundo supuesto, el trabajador de confianza solo podrá requerir una indemnización y en determinados casos. Si bien, no existe una disposición normativa expresa respecto a la regulación sobre la estabilidad laboral del personal de confianza y de dirección, esta ha venido siendo delimitada por pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional e incluso también por la Corte Suprema de Justicia de la República. Finalmente,
Otra de las consecuencias es que representan al empleador en los comités de seguridad y salud en el trabajo y al comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Las normativas establecen que son elegibles por el empleador y no pueden ser elegidos por los representantes de los trabajadores. Ahora bien, dicho esto, vamos a pasar a analizar el octavo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional. ¿Qué es lo que nos dice sobre los casos de los trabajadores de dirección y de confianza? Nos dice lo siguiente. En el caso de los trabajadores de dirección o de confianza de las empresas y o instituciones del sector privado, aquellos trabajadores que ingresaron directamente a un cargo de confianza o de dirección, es decir, desde el inicio de la relación laboral, no les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso su empleador les retire dicha confianza. Eso es un poco lo que estábamos conversando anteriormente. También dice que aquellos trabajadores que ingresaron inicialmente a un cargo ordinario en el que no realizaban funciones de dirección o de confianza y que accedieron con posterioridad a un cargo de confianza o de dirección, el pago de la indemnización por el despido arbitrario, en su caso, el empleador les impida reincorporarse al antiguo puesto de trabajo luego de retirada dicha confianza, o cuando el propio trabajador opte por reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo. ¿Qué es lo que implica lo que ha dicho el séptimo Pleno Laboral Supremo en materia laboral y previsional? Bueno, en primer lugar, indica que los trabajadores que iniciaron sus labores como trabajadores de confianza o de dirección, es decir, exclusivos o puros según la tipología que ya estaba describiendo precedentemente, no les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario, ni mucho menos la reposición cuando el empleador les retira la confianza. En segundo lugar, supone que los trabajadores que fueron promovidos a un puesto de confianza o de dirección iniciando en un puesto ordinario, es decir, según la tipología que hemos estudiado, serían los trabajadores mixtos, solo les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario cuando el empleador no les permita retornar a su puesto de trabajo original, es decir, al puesto de trabajo en el que accedieron inicialmente, el que no tenía la calificación de confianza, o cuando el trabajador voluntariamente solicita el pago de la indemnización por el despido arbitrario. En tercer lugar, la postura asumida por el Pleno es sustancialmente distinta a la instaurada hace muchos años por el Tribunal Constitucional, y que incluso fue seguida por la propia Corte Suprema de Justicia de la República en muchos pronunciamientos. Sin embargo, la referida Corte Suprema, ya en el año 2016, había dado algunas aproximaciones con la casación laboral 18450 del 2015. ¿Qué decía esta casación? Les voy a leer. Admitir que todo trabajador de confianza a quien se le retira la confianza tenga el derecho a la indemnización por el despido es un absurdo, pues si así fuera, todo aquel que contrata a un trabajador de confianza sabrá que al retirarle la confianza le tiene que indemnizar. Es decir, el trabajador de confianza estaría en mejor posición que un trabajador común, a quien para indemnizarle se tiene que probar que el despido realmente fue arbitrario. En el caso del de confianza, bajo dicha interpretación, no sería necesario. Dicho de otra forma, en los contratos de trabajo de los trabajadores de confianza habría una cláusula tácita de pago de indemnización por despido arbitrario, por cuanto todo retiro de confianza tendría como consecuencia dicho pago. Tal interpretación no resiste análisis alguno en el marco constitucional y legal actual. Eso es lo que nos dice la casación laboral 18450-2015 Lima. Este criterio se ha vuelto reiterado, y es que el que se viene aplicando de forma unánime en la Judicatura Laboral Nacional
Incluso en la casación 16378 del 2016, Lima, emitida el 28 de noviembre del 2018, y en otras casaciones que confirman este criterio. Se ha confirmado este criterio y ha quedado claramente establecido que la pérdida de confianza importa en la extinción de la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, en consecuencia, en cuanto a la estabilidad laboral y a la protección de estos trabajadores, la pérdida de la confianza invocada como tal, es diferente a un despido injustificado, en el que no se invoca esta situación. ¿Qué nos dice el Pleno Jurisdiccional Laboral y Procesal en materia laboral y previsional? El pasado 25 y 26 de marzo se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal 2021, en el cual contó con la participación de los jueces especializados de diversas Cortes Superiores de Justicia del Perú. En cuanto al primer tema, que fue el trabajador de confianza que retorna a un puesto de trabajo de labores tiene derecho a continuar percibiendo de su remuneración habitual, se llegó a la siguiente conclusión. Expuso que el trabajador de confianza que retorna a su puesto ordinario no tiene derecho a seguir percibiendo la remuneración del cargo de confianza, sino que la de su puesto original. Ello se basa en el hecho de que hay una recomposición del vínculo, y ello no podría acarrear que subsistan condiciones propias de una situación jurídica que ya es inexistente. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.